Bien hallados y queridos suscriptores. La verdad que tenemos, em, bien hallados y queridos suscriptores, lo cierto es que tenemos muy poco tiempo para rodar este libro, este vídeo, ciertamente. Ante todo, lo primero de todo que se les desea decir a todos es muy feliz Navidad, mis queridos y bien hallados suscriptores, porque aquí en este canal, este es un canal cristiano y aquí se celebra la Navidad. Eso es lo primero que se les debe decir. Y lo segundo es que muchas gracias por la excelente recepción que ciertamente han dado a mi último vídeo. Y lamento que haya tan poca diferencia de tiempo, ciertamente. Me hubiera gustado, pero es que hubo un problema ayer. Ese vídeo se tendría que haber sacado ayer por la noche, pero el hecho de que se sacara por la mañana de hoy se debe ciertamente a que mis padres estuvieron viendo ciertamente la miniserie de San Pedro y no encontré sitio para poder subir el vídeo al canal. Se preguntarán por qué no lo hice en mi cuarto, y es que es porque la conexión en mi cuarto es muchísimo peor, de ahí que ciertamente por eso no se haya subido ciertamente, por eso no se haya subido ciertamente vamos a hacerlo al revés, mi querido. Ajá. Por eso no se ha subido, o sea, por eso ciertamente mis bien hallados y queridos suscriptores, es lo malo de tener tantos clientes que... Por eso no se ha podido subir ciertamente. Por eso no se ha podido subir ciertamente a... Ajá. Por eso no se pudo subir ciertamente el vídeo al canal tan pronto. Sí, supongo que yo ya les dije que mi siguiente crítica iba a ser ciertamente iba a ser ciertamente una reseña que quedó inconclusa, y es el vídeo. Ya saben ustedes que el vídeo más visto en este canal, obviando el short, que yo no entiendo cómo pudo tener tanto éxito, en ese vídeo de cómo hay que pedir las cosas, en el que ciertamente me mostraba crítico con la serie, con un suscriptor. Bueno, digamos que más que mostrarme crítico, respondía a un suscriptor y le decía que primero que tenía derecho a que me gustasen ciertos autores y que sí, tenía cierto derecho a criticar Juego de Tronos, ya que conocía ciertamente la trama de Juego de Tronos y que yo podía criticarla a pesar de no haber visto más que 2 episodios de la serie y no haber leído la serie. Se les debe decir una cosa, que yo personalmente sí leí a George R. Martin. Le he leído 2 capítulos y 2 historias, y por cierto, que no le suspendí. O sea, en ninguna de los 2 le puse una nota por debajo del 3. Eso es lo que se les debe decir. Si yo ciertamente a un escritor le pongo 3 estrellas, es que me ha gustado, y que yo personalmente, si fuera editor, lo editaría. Pero vuelvo a repetirles, no me gusta el Grimdark. Seguramente a mí no me gusta ciertamente el Grindr, eso se los debo decir. Le he cogido mucha manía al Grindr, aparte que es una moda que, en fin, yo creo que está ahí porque es una moda y porque ciertamente a las élites les interesa ciertamente fomentar, digamos, las más bajas pasiones de la gente, lo peor de la naturaleza humana, porque así podrán controlarla más fácilmente. Yo creo que hay mucho detrás de eso. Y ya saben que la cultura y el ocio es un gancho, es también un negocio. Les interesa sacar dinero y al mismo tiempo convertirnos en esclavos. De ahí que mi crítica, ciertamente. Y quisiera darles las gracias por la excelente recepción que ha tenido mi unboxing navideño. O sea, de momento lo he conectado y está teniendo muchos likes y una muy buena recepción. Eso es lo mejor de todo, mis bien hallados y queridos suscriptores. Y bueno, y creo que ciertamente ya se puede empezar, ciertamente. Se debe decir una cosa, el vídeo que más alegrías me ha producido fue el primer vídeo, ciertamente, fue el primer vídeo de La ciudad sin luz. Yo creo que fue el vídeo que más alegrías me ha producido, porque llegó a 948 o 49 visualizaciones. Ciertamente le faltó muy poco para llegar a las 1000 visualizaciones. Eso es lo que se les debe personalmente decir a mis bien hallados y queridísimos suscriptores. De ahí que no sea, que ya sabéis que yo no creo en las casualidades ni en el divino azar en el que creen los 4 jinetes del ateísmo, y que seguramente de Prada combatiría con fervor, aunque de Prada va más bien digamos que lucha contra enemigos menos evidentes, digamos, que ciertamente a lo mejor la gente no combate, pero que es necesario combatirlos. Se les debe decir ciertamente que quizá el gran defecto que ahora pueda yo tener con este vídeo
es que ciertamente se me hayan olvidado muchísimas cosas. Me he memorizado la crítica que tenía guardada ciertamente, pero no creo que se pueda ciertamente... no creo que habrá cosas que seguramente me deje olvidadas, por supuesto, y ese es el gran problema que yo le veo a la hora de escribir ciertamente esta crítica. A la hora que yo le veo esta crítica, pero se debe decir una cosa, que aunque a De Prada no le gusten mucho mis reseñas, las considera muy largas y que desvelo demasiadas partes de la trama, pero se hace con un fin. Supongo que más que críticas lo que hago yo es un análisis y por ello tengo que comentar partes de la trama y también lo hago por una cosa, para que no se me olviden luego más tarde, ciertamente. Y por eso supongo que por eso supongo que ciertamente comento tantos detalles de la trama y también para profundizar y sacarle punta a todo, ciertamente. Y bueno, y es que para poder hacer lo que yo denominaría la filosofía del Morefoc, pero es necesario ciertamente que yo cuente detalles y que les diga a qué otros libros me ha recordado. Eso es lo que se les debe a ustedes decir, mis bien hallados suscriptores. Se debe decir, lo primero de todo, es que esta novela, tanto esta novela, por supuesto, tanto La ciudad sin luz como Cárcel de tinieblas, que es la segunda parte de esta novela, se deben decir que ambas novelas no deberían haber sido dos libros, sino uno. Y que ciertamente el hecho de que sean dos se deben ciertamente al tema de las necesidades editoriales. Y que ciertamente a día de hoy es muy complicado, ciertamente, que te tiene un libro largo y que prefieren partirlo y en varios ejemplares. Este libro tuvo muchísimo mérito porque de Prada, Juan Manuel de Prada, lo escribió ciertamente a mano, ciertamente, y lo escribió ciertamente a mano, y fue su padre, que ya muy enfermo, que el que lo taquigrafió y lo pasó al ordenador. Eso es lo que se les quiere personalmente decir, mis bien hallados y queridos suscriptores, de forma impagable. O sea, tuvo un mérito tremendo la realización de este libro. Se puede decir una cosa, que ya sabéis una cosa, que de Prada, yo le permito a de Prada que me haga de todo. Si quiere matarme o pegarme una paliza y luego venderme como esclavo, yo se lo permito. Ya sabéis que ciertamente hay un pecado inefable que es imposible ni siquiera que la Iglesia pueda absolver, lo que es ciertamente blasfemar contra el Espíritu Santo. Pues aquí en este canal hay un pecado aún más imperdonable que aquí nunca podrá ser perdonado ni redimido, y es atacar a mis cuatro escritores favoritos, que son G.K. Chesterton, Joseph Pearce, mi amigo el profesor Manuel Alfonseca, y luego está el gran Juan Manuel de Prada. De todo, yo creo que ciertamente hay una amiga muy querida que me llega a decir que yo a De Prada lo adoro como si fuera un dios. Eso es un poco exagerado, ciertamente. Vamos a ver, se puede decir que el profesor Manuel Alfonseca es mi amigo, pero yo ciertamente, como diría esa película Troya, o más o menos parafraseando a Troya y más o menos interpretándolo, de todos, ya sabéis que yo como gran coleccionista de escritores católicos, siempre hay algunos que aprecio más que otros. O sea, eso que te dicen que a todos los queremos por igual es una mentira vil, es una sucia y vil. No, no, siempre tenemos nuestros favoritos. Yo puedo decir que de todos los grandes escritores del Parnaso y favoritos de los dioses, se puede decir que Juan Manuel de Prada es mi favorito y al que más quiero. Y además es el que más influencia ha tenido, el que más influencia ha tenido en mí junto con Joseph Pearce. Es verdad que quizás su estilo literario yo no podría jamás imitarlo, pero lo que sí que se puede decir es que, igual que pasaba con G.K. Chesterton, todos admiramos a G.K. Chesterton, pero nadie puede imitar su estilo literario. Es su propio sello, o sea, igual que en este caso Juan Manuel de Prada. A ver, no se puede negar la influencia de Juan Manuel de Prada, que por ejemplo pueden tener escritores como por ejemplo Valle Inclán. De hecho, esta novela tiene un giro muy Valle Inclanesco, igual que podría tenerlo la generación del 50, es decir, los Miguel Delibes, los Camilo José Cela. Aparte de esto, es alimentado ciertamente por su cinefagia o su fascinación por el cine. Es evidente que esto también ha influido muchísimo en De Prada. ¿Yo qué quieren que les diga, mis bien hallados y queridos suscriptores? Ciertamente,
lo que se les quiere decir ciertamente es que esta novela, ya saben ustedes, tiene casi 900 páginas. Ya aquí hemos comentado lo que pasaba con Los Diablos, que es una que generalmente, vamos a ver, de Prada en su cuando presentó esta novela, ciertamente, por cierto, quiero decirles que esta crítica se grabó ciertamente esta reseña y esta crítica en condiciones muy adversas. Ese fue el día 26 de abril, ese día es el cumpleaños de una persona a la que aprecio muchísimo y también es la fiesta de San Isidoro de Sevilla, que es el gran patrón de los historiadores. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes, mis bien hallados suscriptores. Y ese día también me pasó que tuve una diarrea, como la que tuvo Serrano Suñer, por ejemplo, en la que tuvo Serrano Suñer en la novela precedente, o sea, en la primera parte, aunque en realidad este libro lo vamos a tratar como si fuera el mismo libro, o sea, vamos a tratar a La ciudad sin luz y a Cárcel de tinieblas, por cierto. ¿Han visto qué portada más bonita? Que está inspirada en uno de los cuadros del escritor valenciano Sabater, eso es lo que se les quiere decir. Creo que quizás una de las cosas que más me ha gustado ciertamente es las referencias que ciertamente Juan Manuel de Prada hace al mundo de la pintura y del arte. O sea, a mí el diseño de arte me gusta muchísimo y siento fascinación también por los artistas. Quizá no tanta como por los escritores, que son lo que más me gusta, pero sí siento una cierta fascinación por los arquitectos y ciertamente y los pintores y los diseñadores de arte. Por supuesto, la razón, ese es mi secreto. Esa semana fue muy dura para mí. Además, quería personalmente preparar la reseña de Cárcel de Tinieblas, ciertamente, para mi admirado maestro Juan Manuel de Prada y así poder enseñársela, aunque Juan Manuel de Prada no le tenga mucho aprecio al canal por las razones que se han dicho. Aparte, una de las razones por las que no le gusta es por lo largo que son mis vídeos. Él me lo ha dicho, eso lo dijo, por ejemplo, más o menos de Prada se ciña la frase de Baltasar Gracián, que lo bueno si breve, dos veces bueno, aunque él mismo me reconoció que cuando yo le dije que uno de mis graves defectos era era que la incapacidad de poder hacer una buena síntesis, él me dijo que él tenía ese mismo defecto, lo cual me honra, que ciertamente don Juan Manuel de Prada y yo compartamos el mismo defecto, ciertamente. Se les quiere decir una cosa. Para mí, yo solo tengo que decir, Juan Manuel de Prada no es únicamente el mejor escritor español que hay. Yo me atrevo a decir que es el mejor escritor que hay en España actualmente y me atrevo a decir que lo será. Y si ciertamente Juan Manuel de Prada no es más famoso y no tiene tanta resonancia que, por ejemplo, no tiene la resonancia que, por ejemplo, tiene su amigo Arturo Pérez Reverte, que Arturo Pérez Reverte tiene también sus cualidades. Aquí hemos criticado mucho su novela, ciertamente, de Misión en París, porque ciertamente por lo mediocre de su trama y ciertamente por lo repetitiva que es, pero yo le reconozco a Reverte que escribe algunos artículos que son interesantes y dice algunas verdades evidentes. Y también no podemos negar el coraje que tenía. Reverte te podrá caer peor o mal, yo desde luego no comparto sus opiniones anticatólicas y su anticlericalismo, pero sí que le reconozco que es un tío que es como su personaje, el capitán a la triste, que es un hombre muy valiente y que fue un grandísimo corresponsal de guerra. Eso sí que se lo tengo que tener en cuenta. Yo puedo mostrarme muy crítico con Reverte, pero yo ciertamente prefiero a De Prada, aunque no tenga una vida tan valiente y aventurera, ciertamente. Esto es como elegir entre G.K. Chesterton y Belloc. Seguramente la gente preferirá a Hilaire Belloc, pero yo ciertamente, literariamente, creo que me quedo con G.K. Chesterton. Eso es lo que se les quiere decir. Juan Manuel de Prada, si no tiene el peso es porque no se prodiga en las redes sociales y porque ciertamente el estilo literario de Juan Manuel de Prada lo hace intraducible, aunque yo siempre he abogado ciertamente porque la obra de Juan Manuel de Prada llegue ciertamente llega ciertamente a las tierras, bueno, a las tierras que él mismo, que por las que no siente ninguna estima, que son las tierras de la anglosfera. Inglaterra, paradójicamente, sí que ha ido Juan Manuel de Prada a dar alguna conferencia, pero todavía tiene que superar ciertamente su rechazo por los Estados Unidos, ciertamente, porque hay cosas muy interesantes también allí. Podemos discrepar de la política exterior de Estados Unidos, que es nefasta, no lo vamos a negar. Yo también estuve en el mismo barco que Juan Manuel de Prada. También yo era un antiamericanista nato. O sea, yo
De hecho, me alegré cuando ocurrió el 11S y ahora me entristezco y admito que me equivoqué y que estuvo muy mal lo que hice. Pero es que ciertamente el gran motivo por el que yo superé mi odio hacia Estados Unidos se debió a una cosa. Y es que es el país con más escritores católicos y además es que no solo son los objetos de mi colección, me acabé haciendo amigo de ellos y por eso de ahí que el odio por Estados Unidos desapareciese. Ciertamente, por supuesto, yo voy a seguir criticando lo que Estados Unidos haga mal, pero ciertamente ya no odio a Estados Unidos. Es que eso es una cosa muy interesante. La novela quedó en un tema muy fascinante. La novela de La ciudad sin luz acabó de forma muy apasionante, con un Navales que se reunía con su queridísima Ana Pombo y que ciertamente Ana Pombo le pedía ciertamente que Navales se embarcase en el camino de la redención y él dijo que se lo pensaría. Se debe admitir que el comienzo es absolutamente fascinante. Por supuesto, Navales va de la mano de su queridísimo amigo César González Ruano. Y esto es lo fascinante de la novela. Esta novela pone, digamos que cuestiona ciertamente lo que el profesor Manuel Alfonseca dice, que ciertamente los personajes secundarios los personajes históricos tienen que tener un papel secundario, ciertamente, y debe darse la mayor importancia a los personajes de ficción. Aquí no. Aquí ciertamente los personajes históricos son muy importantes y tienen una parte de la trama. Eso conlleva un riesgo, se debe decir, y es que los personajes puedan hacer algo que yo estoy seguro que no harían, ciertamente, o es que a mí me parece un poco problemático. O sea, que, por ejemplo, una relación amorosa entre un personaje de ficción y un personaje histórico y que existió verdaderamente. Yo no sé si podría hacer eso, ciertamente. Se podría hacer, pero también tiene sus inconvenientes. Hemos visto cómo Fernando Navales, junto con Condoy, Oscar Domínguez y Viola, ciertamente prosiguen el negocio ciertamente de la falsificación de obras de arte, ciertamente. Eso es lo que se les debe decir. Prosigue ciertamente y ciertamente yo creo que lo mejor y lo más interesante del principio de la obra de Cárcel de Tinieblas es ciertamente cómo Juan Manuel de Prada satiriza a esos coleccionistas avarientos, en este caso la familia de los Dupont, ese matrimonio de urracas que prácticamente son tratados como auténticos mostrencos. Creo que sería la palabra más indicada, la palabra mostrencos que ciertamente emplea mi admiradísimo Juan Manuel de Prada para definir a estos acaparadores de arte y encima arte vidrioso, porque hay que reconocer que esta gente se ha dedicado a falsificar, yo que sé, a Chiricos, Picassos y no sé cuánto. Siguen todavía, están por ejemplo en los Casteluchos, es una operación que por ejemplo llevan a cabo por ejemplo César González Ruano, el escritor, que tendrá también un papel decisivo e importantísimo en esta trama, ciertamente, igual que por ejemplo lo va a tener ese personaje Ana María Martínez Sagui, que ciertamente ya Juan Manuel de Prada ya noveló su vida en una novela y también en su tesis doctoral, donde ciertamente Ana María Martínez Sagui contó verdaderamente lo que había detrás de esa historia. Eso es lo que se les quiere decir y esto ha influido muchísimo en esta novela de Juan Manuel de Prada, en Mil ojos esconde la noche, que por cierto parece ser que este título coincide con una novela ciertamente de un escritor de novela policíaca que a mí me gusta muchísimo, como Cornel Woolrich. Yo me considero un gran admirador, por ejemplo, de La ventana indiscreta, pero sobre todo una novela que yo les recomiendo mucho, que me estoy refiriendo a la novela Morir antes de despertar. Yo creo que es de lo mejor que he leído, ciertamente. A mí es un escritor, Cornel Woolrich, que me gusta muchísimo, se les debe decir, muchísimo. Yo nunca me he sentido tan interpelado y nunca he pasado tanta angustia y tanto miedo en una novela policíaca como en Morir antes de despertar. Yo creo que es una novela que yo creo que sacude el alma, por cierto, igual que en muchos pasajes de esta novela. Yo creo que lo mejor de esta novela es que esta novela tiene en su conjunto casi 1700 o se podría decir 1800 o 1900 páginas y a diferencia de Los Diablos de Joe Abercrombie, es que se lee nada, es un placer leerla. Eso es lo que se les quiere decir. Yo se les debe decir una cosa, me lo estaba pasando tan bien leyendo esta novela que yo hacía todo lo posible por demorar
la finalización de esta novela, aunque esto pudiera perjudicarme en mi reto de Goodreads. Eso es lo que se les debe decir, mis bien hallados y queridos suscriptores. Bueno, en cuanto a los artistas en los que están... Creo que hablé de los artistas, Oscar Domínguez, Viola, Condoy, creo que se habló de todos esos brillantes artistas. Ciertamente hay un momento en que está a punto de desenmascararse ciertamente la falsificación, pero en este caso el personaje más odioso de la novela, es decir, Pablo Picasso. Por Dios, Buñuel, ve con el negro Johnson a pegarle una paliza a Picasso, ¿por qué no vas a pegarle? Sí, Picasso hará algo en esta novela absolutamente reprobable que ciertamente se les debe decir que va a afectar ciertamente a un escritor francés muy interesante llamado Mas Jacob. No les voy a decir más, solo les dejo caer esta información. Pues Picasso acudirá en auxilio de los timadores y les echará una mano, ciertamente. Es verdad que eso no hará que Picasso ciertamente se quede bien parado. De hecho, yo creo que hay personajes que la mayoría de los personajes... Yo se puede decir que este personaje, salvo Bernardo Roland, que es el único personaje 100%, y Victoria Kent, que es el único personaje 100% benéfico de la trama, se puede decir que hay personajes que en cambio salen muy mal parados en este caso. Aunque la mayoría son grises y nos caen bien, la mayoría de todos estos exiliados españoles, por ejemplo, hay algunos que nos caen bien, por ejemplo, pero hay otros que salen muy mal parados. Uno de ellos es Pablo Picasso, que ciertamente uno, como ya se dijo, lamenta que el negro Johnson no venga a pegarle ni a darle la paliza. Otro, por ejemplo, es Salich. Otro, por ejemplo, es Viola. Viola también destaca por su miserabilidad. Y otro, por ejemplo, es Perico Urraca, el comisario Perico Urraca, que aquí va a mostrar lo peor de su carácter y lo peor de su persona en esta novela. Es verdad, pero la mayoría de los personajes yo creo que salen muy bien parados en esta novela, es lo que se les quiere decir personalmente, mis bien hallados y queridos suscriptores. Ya saben que esta novela en realidad, ya saben que retoma la acción que ocurría en 1942. En este caso están muy activos, por ejemplo, el Ejército de las Sombras, más conocidos como la Resistencia Francesa. La Resistencia Francesa que a la Chita Callando, por ejemplo, llegó a realizar, y esto, 11.000 asesinatos. Yo creo que ciertamente, si ciertamente los nazis ciertamente no hubieran estado ocupados luchando contra la RAF o no hubieran estado en tantos frentes, seguramente hubieran podido desmantelar al ejército de las sombras. Pero el hecho de que tuvieran con la ayuda de inglesa, eso fue lo que lo impidió. Ojo, yo les quiero decir una cosa. Escritores en las antípodas de Juan Manuel de Prada que no ponen nada bien, por ejemplo, a la resistencia francesa. Yo les debo reconocer que hay escritores como, por ejemplo, este escritor, ciertamente como un escritor que a mí me gusta mucho, Bruce Marshall, no les pone nada bien a los miembros de la resistencia francesa. Y no se puede negar por ejemplo, del compromiso hostil contra el fascismo de Bruce Marshall. Y un escritor que ciertamente es un progre que Juan Manuel de Prada detesta, como Morris West, tampoco los pone nada bien en su novela ciertamente, la novela de Morris West que se llama sí, el abogado del diablo. En el abogado del diablo tampoco ponen bien, porque son los partisanos italianos los que acaban matando a uno de los personajes de la novela, ciertamente, el abogado del diablo, ciertamente. Eso es lo que se les quiere decir. Esta gente llegó a matar a 12.000 personas. Eso es lo que se les debe decir. Y no todos eran filonazis ni colaboradores del nacionalsocialismo. Aquí Juan Manuel de Prada no se casa con nadie, no es una persona que sea maniquea. Y ya saben que va a emprender la lucha contra los dos negociados, tanto el de izquierda como el de derechas. Va a poner a unos bien y a otros no. O sea, solo se va a basar en los buenos y los malos. Generalmente en esta novela hay una cierta amalgama de grises, como ya se ha dicho. Yo ciertamente lancé una profecía sobre Fernando Navales, ciertamente el protagonista de esta novela, yo ya sabía ciertamente que este personaje, que por cierto, cada personaje va a tener que luchar contra algo, ciertamente. Eso es lo que se les quiere decir. En este caso, Fernando Navales va a tener que luchar contra el resentimiento y su evolución va a ser enormemente satisfactoria. Yo se les quiere decir que, por ejemplo, yo creo que se debe en parte a uno de los pintores de estos de simpatías republicanas y izquierdistas como Fonserel, que
va a ser decisivo para que Fernando Navales prosiga con su progresión también muy simpática. Eso es lo que se les quiere decir y benéfica, ciertamente, en el caso de Fernando Navales. Bernardo Roldán es un gran... Bueno, les quiero decir que Fernando Navales es un grandísimo escritor, eso es lo que se les quiere... Lo que se les quiere decir que es una persona que tiene, que por ejemplo tiene sus ambiciones y no han sido, por ejemplo, esas ambiciones no han sido recompensadas como se merecía o a juicio de él. Hay personajes que tendrán que, por ejemplo, sus propios... Ana María Martínez Sagui tendrá que superar todo su pasado traumático en la Guerra Civil Española, por ejemplo. Sigue como la niñera, por ejemplo, de Cuco, el hijo de César González Ruano. César González Ruano es un truán que nos cae simpático, pero sigue siendo un truán. Lequerica, por ejemplo, el cónsul Lequerica, por ejemplo, que está por ahí sufriendo todavía en Vichy las penalidades. Está, por ejemplo, es un carguista y un hombre muy ambicioso. Eso no quiere decir que nos haga, que nos proporcione los elementos más satíricos y divertidos. Por ejemplo, la anécdota del tal Bernice, por ejemplo. Eso es lo que se les quiere decir. Luego hay otros personajes como por ejemplo Gregorio Marañón, que también sale aquí muy bien parado, tendrá que aguantar con valor ciertamente su exilio en Francia debido a sus libelos eugenésicos, ciertamente. Aquí ciertamente Gregorio Marañón, ciertamente un médico humanista que va en la misma línea, por ejemplo, que Teófilo Hernando o ciertamente o como Misael Bañuelos, ciertamente tendrá aquí y que fue, por cierto, uno de los que trajo, una de las personas que más contribuyó a la Segunda República, al advenimiento de la Segunda República en España y que luego sería el primero que se uniría al no es esto, no es esto. Y esto muestra que no, que a juicio de Juan Manuel de Prada, y aquí tiene razón, no existe una tercera vía como se podría ciertamente pensar. O sea, no hay una tercera España como se nos está dando a entender, que más o menos podría haberla. Al final, uno va o con unos o con otros. Al final, ya saben ustedes que aquí habrá una España que nos llenará el corazón. Por ejemplo, Fonseré más o menos es una persona que ciertamente hará todo lo posible por sobrevivir. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes. Daranitas, por ejemplo, o el corresponsal del ABC todavía siempre permanecerá, será incapaz ciertamente de Aranas nunca podrá superar sus simpatías filonazis y ciertamente y su odio hacia los aliados. Eso sí, sí que se le puede decir en su favor que es una persona consecuente y bastante tenaz y leal, ciertamente, con sus simpatías. Eso se les puede decir ciertamente. Eso es lo que se les quiere decir ciertamente. Y eso, por ejemplo, Bertrand Masés, por ejemplo, también es muy interesante su arco y cómo se va encariñando de la niña Mariuca y también protagonizará. Es muy interesante también el arco de redención de este personaje, aunque también se les debe decir que protagonizará el momento más terrorífico, ciertamente, de la novela. Es una novela que, a pesar de tener un tono realista, no esconde ni niega lo sobrenatural, y eso es lo verdaderamente fascinante de la historia, ciertamente. Eso es lo que se les quiere decir. También, por ejemplo, veremos cómo la Vitoliña, o sea, la hija de Casares Quiroga tendrá que abrirse el camino por sí misma en el mundo de la interpretación y querrá hacerlo sin ayuda y sin el patrocinio de nadie. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes y tendrá que superar bueno, y rechazar ciertamente la ayuda de ciertas personas que podrían estar ciertamente bastante interesadas en favorecer su carrera a cambio de algo, de sacrificar la virtud de la doncella, en este caso se les podría decir ciertamente. Yo creo que es divertidísimo el encuentro que tienen, por ejemplo, con Alich y en el que está también envuelto ciertamente Lequerica. Es una lástima que Lequerica, que por cierto, yo confío en que Juan Manuel de Prada prosiga con esta saga y Lequerica pueda tener ciertamente pueda seguir contándose más cosas de Lequerica, porque es muy interesante. Yo le he puesto en camino de una obra que puede ayudarle muchísimo si quiere continuar esta novela. Ya se hablará un poquito de esto al final, es lo que se les quiere decir. Hay algún personaje que sí que admito que queda muy mal parado, como en este caso
el personaje de Viola, o sea. Pero yo creo que lo que por ejemplo, a Viola lo acaba encanallando, por ejemplo, sí que significa la redención de Navales. Yo, sobre esa profecía, creo que ya les dije que al final se iba ciertamente, a pesar de que ciertamente había preparado una trampa para el personaje de Bernardo Roland, sí que se puede decir ciertamente que el personaje de Bernardo Roland, ciertamente que al final este tema le iba, a pesar de la retórica antijudía y antisemita, por ejemplo, que había en la primera parte, ciertamente al final se da cuenta de que por mucho que los odie, al final son personas y que hay que ayudarlas. Eso es lo más importante de esta trama. Así que es evidente que habrá un momento terrible, por ejemplo, casi al principio, cuando a uno de los personajes, a Tita Irchova, la lleven a un campo de exterminio y a muchos de los judíos franceses, donde ya esto ayudará muchísimo a que Navales prosiga con su trama. Eso es lo que se les quiere decir. Hay un personaje también que fascina muchísimo, como el polaquito Gas, es decir, el catalán Gas, eso es lo que se le quiere decir. Es un personaje cobarde, pero nos conmueve ciertamente su amor imposible por otro personaje que aparecerá en esta novela. Eso es lo que se les quiere. Y poco a poco dejará de ser y se irá emancipando del patronazgo de Navales. Se puede decir una cosa de Fernando Navales. Podrá ser todo lo canalla que queramos y podrá ser un resentido, pero ojo, y utilizará todos los personajes, pero ojo, nunca los abandona ni les deja en mal lugar. Yo creo que una de las cosas más conmovedoras, por ejemplo, es cuando hay un discurso de Gregorio Marañón y él se lo corrige, de tal forma que Marañón, que por cierto, en la primera novela hace uno de los momentos más grandiosos de toda la duología, en esta novela ciertamente, donde ciertamente hizo un discurso muy superior y que demostró mucho más valor que Miguel de Unamuno cuando pronunció el viva la vida, muera la muerte, que enfureció ciertamente a los falangistas y que ciertamente ha sido, bueno, ya sabemos, contado de qué manera por nuestro encanallado cine, al servicio ciertamente de ya sabemos quién. Eso es lo que se les quiere decir personalmente. Eso es algo muy interesante también. Por ejemplo, Ana es uno de los, o sea, por ejemplo, le hace que se luzca Gregorio Marañón. Y hay otro momento también fascinante de Gregorio Marañón. Y el momento fascinante es cuando se ofrece ciertamente a ser el juez y parte en el proceso de Luis Felipe Solms, ese colaborador de Velilla al que hace todo lo posible por perjudicar Fernando Navales. Eso es lo que se les quiere decir. Precisamente uno de las pocas maldades que va a hacer Fernando Navales en esta novela ciertamente es embiscar, por ejemplo, a Daranas con Luis Felipe Solms, digamos que español de origen sefardita al que Navales quiere perder porque es uno de estos. ¿Cómo se llamaba? Ya se me ha olvidado ciertamente la expresión que emplea Juan Manuel de Prada en esta novela, pero se podría decir que es uno de estos católicos de pegas, podemos decir. Esto es lo que se les quiere decir. Es uno de estos católicos postizos que ciertamente no le hacen ningún bien. Y de ahí que, y además tampoco es que le tenga mucha simpatía a Velilla. Él, que más o menos le ofrece unas labores de subalterno al personaje de Fernando Navales. Y por eso va a hacer todo lo posible. Yo debo reconocer que una de las tramas que a mí más me satisfizo es la reaparición de uno de mis personajes favoritos. Yo no sé si son el mismo personaje o no, pero es muy casual que el personaje de Olga, que es la secretaria de Ricardo Daranas, ciertamente este personaje, el de puede ser Olga Vasilievna Kuznetsova, que aparecía ciertamente en la novela en mi novela favorita de Juan Manuel de Prada, que era El séptimo velo. En esa novela ciertamente era una de las amantes ciertamente de Julio Tilón, ciertamente, el miembro de la Resistencia. Así, aquí tiene un papel muy diferente y no va a tener el final terrible que va a tener en el séptimo velo, porque estos hechos ocurren antes. Es muy interesante y aquí esto me recuerda, y esto hace que de Prada pueda compararse con dos escritores fascinantes como son François Mauriac. No me gusta, pero yo reconozco que es muy buen escritor, François Mauriac, y uno de los pocos que yo creo que mereció el Nobel, y un escritor que a mí me gusta y que debería tener muchísimos más lectores, como es Maurice Baring. Ciertamente es muy interesante cómo personajes que aparecían en su novela pueden reaparecer aquí. Eso es
lo más interesante, ciertamente, de la trama, ciertamente. Y otro momento fascinante que va a participar, por ejemplo, ya sabemos que Luis Felipe Sol siempre, los españoles se plantearon ciertamente, bueno, si se podía entregar o no a las autoridades nazis, y como es español, deciden no entregarlo y tiene un proceso, bueno, dentro de lo que cabe justo. Es evidente que una de las cosas que hace Juan Manuel de Prada, hechos que fueron reales, porque estos hechos ocurrieron de verdad, lo que hace ciertamente es meter a Navales y hacer que Navales haya participado y haya sido en algunos casos causa. Y yo creo que uno de los momentos más espectaculares, más entretenidos y más divertidos de la novela fue cuando, y más, ¿cómo diría la película ciertamente de la película de El hombre tranquilo? Es uno de los momentos homéricos de la novela, es cuando ciertamente para uno de los personajes que va a sufrir algo, un destino terrorífico, ciertamente, pues para liberar a uno de esos personajes, pues uno de los miembros importantes del partido nazi, Oberg, por ejemplo, el comisario, me parece, lo que pues es un fan de Cervantes y entonces hace ir a Gregorio Marañón con Fernando Navales y por cierto nos enseña la colección del Oberg, que es un auténtico puerco el tal Oberg, pero tan puerco como yo, eso se les debe decir a ustedes. Por cierto, que no era inhabitual que el nacionalsocialismo fomentara la pornografía. Quiero recomendarles que Julius Streicher, aparte de odiar el catolicismo y aparte de ser un no pagano, era un pornógrafo. De pornografía aria, pero pornografía al fin y al cabo. Y otra de las cosas, por ejemplo, lo cuenta ciertamente Massens van der Meer en su maravilloso ensayo para abolir la prostitución, una esclavitud de nuestro tiempo, que dice que durante la Francia de Vichy y durante la Francia ocupada por los nacionalsocialistas, se les debe decir que una de las cosas que se hizo es fomentar la prostitución y el lenocinio. Eso es lo que se les debe decir, mis bien hallados suscriptores. De ahí que a mí no me sorprenda la conducta depravada del matrimonio de los Oberg. Pero ciertamente estas nieblas teutónicas son combatidas ciertamente brillantemente por Gregorio Marañón utilizando citas cervantinas. O sea, lo que hace es que el pobre Gregorio Marañón se tuviera que empollar los textos del Quijote y ahí ciertamente se los acabe aprendiendo de memoria y esté ahí y ahí se empape de la prosa cervantina y se los lance al otro para conjurarle, como si fuera un exorcismo intentando combatir un maleficio demoníaco, como en este caso es ciertamente la herencia protestante. Yo quiero recordar ciertamente la influencia que tuvo Martín Lutero y el odio que en un principio Martín Lutero se mostró tolerante a los judíos, pero según fue avanzando en su obra de destrucción e iconoclastia, Lutero acabó demostrando un enorme y feroz antisemitismo, ciertamente que llevaría ciertamente a que ciertamente Gildemaro conectara con él y ciertamente fuera uno de sus referentes, igual que por ejemplo lo era Federico de Prusia o von Hindenburg, que en un principio fueron los referentes ciertamente de Gildemaro. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes, mis bien hallados suscriptores. Eso es por lo que toca. Ciertamente a mí me gusta mucho ese arco, como ciertamente es una de las subtramas más interesantes, las de Gregorio Marañón. Por ejemplo, está muy bien también el proceso de que se organiza a Luis Felipe Solms, por ejemplo. También me ha gustado mucho, y esto no lo dije, por ejemplo, quién es el sucesor, y también la trama de Bernardo Roland. A mí me ha gustado muchísimo, y me ha gustado mucho, por ejemplo, que no lo comenté en mi crítica, el sucesor de Bernardo Roland, que es Alfonso, que por cierto se llama como un servidor, Alfonso Pistovich, que es casi de ascendencia alemana. También va a continuar la obra y aquí está demostrando una cosa, la importancia que tuvo muchos miembros de la diplomacia franquista, y no solo Ángel Sambriz, en el tema de los judíos, ciertamente. Eso es lo que se les quiere decir, es la gran importancia que, por ejemplo, esa subtrama tuvo, ciertamente, en el tema. Eso es lo que se les quiere decir. Por ejemplo, otra de las cosas que a mí me gustó muchísimo, ciertamente, es el tema, por ejemplo, hay una subtrama ciertamente fascinante que hace con Fonseré, donde aquí se muestra la catalanofilia de Juan Manuel de Prada y también su fascinación por este cine negro, como por ejemplo Surcos, no sé si es Sanderedia, por ejemplo, películas como Balarrasa, donde nos muestra el mercado negro, el hardboil. A mí esa trama me fascinó muchísimo. Y ciertamente donde nos enteramos ciertamente
de digamos, los hábitos perversos y malvadillos de Lesca. Ya sabemos que este argentino de simpatías filonazis y que tenía ese semanario haciendo propaganda a favor del nacionalsocialismo, y en el que estaban metidos Rebatez, por ejemplo, todavía sigue siendo aquí la fábrica de odio, ciertamente, y que ya lo utilizaron para ciertamente atacar a un artista que Navales no pudo meter, ciertamente, aunque ciertamente luego a ese artista le compensó dándole a la espectacular Nana Herrera, esa bailarina peruana que solía hacer de gitana y que tenía tanto éxito en el extranjero, ciertamente en Alemania, se podría decir. Y por cierto, que en esta novela Juan Manuel de Prada le hace tener un pompis y un trasero absolutamente gigantesco y además turgente y suave. Eso es lo que se les debe decir, mis bien hallados suscriptores, lo de Nana Herrera. Por cierto, su gira en Alemania fue absolutamente divertida, eso es lo que se les quiere decir. Pues, y por cierto, Lesca también tiene unos hábitos que, en fin, aparte de sus personajes, está también Drew de la Rochelle, que también sale por aquí, y Brasillach, al que yo creo que trata un poquito mejor Juan Manuel de Prada debido a su terrible y aciago destino. Esto va a interferir con otro personaje del que luego ya se hablará, es a Brasillach. Brasillach es el personaje que más va ciertamente a tener un papel importante, se les debe decir. Y eso es una de las cosas más interesantes de esta novela, mis bien hallados suscriptores. Luego, por supuesto, el caso de Beltrán Masés. Beltrán Masés ya hemos dicho que va a seguir encandilado con la niña Mariuca y va a tener un arco de redención también muy interesante, el personaje del pintor. También hay que hablar otros pintores que salen. Por ejemplo, hay una treta fenomenal de Lequerica, ciertamente, para conseguir, ciertamente, que los artistas españoles, que los pintores de ideología más izquierdista participen en la exposición. Van a hacer un truco muy espectacular para ciertamente conseguirlo, y eso fue una de las obras más interesantes de la novela, ciertamente. A mí esa parte también me gustó muchísimo. Yo eso es lo que se les quiere decir. Por ejemplo, el personaje de Fernando Navales también va a ser muy interesante porque va a seguir debatiéndose entre dos amores, entre Ana Pombo, que aquí ella ya en la primera novela ya ha empezado un camino hacia la conversión y ciertamente quiere embarcar en ese camino a Navales. Y luego está Ana María Martínez Sagui, que es esa mujer de ideología izquierdista que quiere romper con su pasado y que ciertamente Navales va a sentir un gran apego por ella. Y aparte, se debe decir una cosa, hay un personaje que si Navales en el primer episodio se había dedicado a chantajear y hacer daño a otros personajes, ahora va a sufrir de su propia medicina y va a haber un personaje que le va a chantajear a él y le va a presionar ciertamente para que haga algo muy repugnante. Y eso va a llevar a otro personaje absolutamente fascinante de la novela, eso es lo que se les quiere decir, ciertamente. Y eso va a llevar a una de las tramas más, y eso es lo que va a impedir la redención de Navales, que la redención que es evidente. Por ejemplo, sí que se ve ciertamente que el Navales que ciertamente empezó la novela y el de las máscaras del héroe no es ciertamente el Fernando Navales que vamos a ver aquí. Es evidente que, por ejemplo, la trama con los Expósito, con los que está conviviendo Ana María Martínez Sagui, seguramente no habría acabado de la manera en que acaba si ciertamente Navales no hubiera empezado su camino hacia Damasco. Precisamente es Fonseré quien le ayuda ciertamente, indirectamente, a la conversión a Fernando Navales. Eso y es que el tema del holocausto y el tema de los judíos le afecta muchísimo. A mí, yo quiero recordar que a mí Brumas de Traición fue una novela que ciertamente yo creo, una película de la que yo creo que bebió mucho Juan Manuel de Prada cuando escribió El séptimo velo, ciertamente. Se parece mucho, el personaje de Pilón me recordó mucho al interpretado por Víctor Mature en esa novela. Eso es lo que se les quiere decir. Es muy interesante esa parte. Y a mí es una de las cosas que más me conmovió, y es un tema que a Juan Manuel de Prada siempre le ha conmovido, es el tema de los Reyes Magos y de la Navidad, que pronuncia el personaje de Don Abundio, que es un personaje con tintes mansonianos. Eso es lo que se les quiere decir. Es un personaje de tintes mansonianos, y de aquí que ciertamente eso influya muchísimo ciertamente en Fernando Navales y le ayude. Pero ya saben que el gran... Este,
No sé si es en esta novela, ciertamente, mis bien hallados suscriptores, si en esta novela es cuando Juan Manuel de Prada empieza ya, si en esta novela es donde aparece Ernest Younger. No sé si es en esta o en la primera, porque ciertamente ha pasado mucho tiempo desde que la leí, pero se podría decir que está en esta novela ciertamente... no hay una novela, hay una de las dos en las que aparece Ernest Younger y va a visitar al artista, al gran Picasso. Por cierto, ciertamente las escenas donde las amantes ahí se ponen a pegarse entre ellas, las amantes de Picasso, es absolutamente repugnante y no deja nada bien al escritor, al pintor malagueño. Se quiere decir que ciertamente esta imagen que se ofrece de Pablo Picasso es muy diferente a la que, por ejemplo, tenía en el joven Indiana Jones, donde ahí llega a enfrentarse, no sé si a su maestro de gas, por ejemplo, y ahí se toma partido descaradamente por Picasso. O sea, es evidente que Spielberg aquí decidió, oye, es famoso, pues mira, es famoso, vamos a hacer a ponerle bien. Este tema ya lo hemos hablado, ciertamente, como que no importa lo que esa persona sea un canalla, como es famoso al final, pues vamos a dejarle bien. Eso es uno de los fallos, por ejemplo, que ocurre en los biopic, ciertamente. Es lo más interesante del asunto. Eso es lo que se les quiere decir. Yo creo que una de las subtramas, y esta novela también aparte tiene algo de novela policíaca y también, incluso me atrevería a decir, con el tema de la novela. Una de las cosas que a mí me ha gustado muchísimo, ciertamente, es la cinefilia de Juan Manuel de Prada. En este caso, por ejemplo, las películas que incursiona, o sea, La mano del diablo, El bosque de Bolonia, ciertamente, El cuervo, por ejemplo, a mí me gusta muchísimo, por ejemplo, que es la trama que afecta, por ejemplo, a María Casares, alias la Vitoliña, se quiere decir, o sea, más o menos es muy interesante la historia que, cómo tiene que sortear tanto al personaje de Alich, por ejemplo, como por supuesto, junto con su leal Radomir Smerska. ¿Cómo es posible que haya escrito una reseña y no haya hablado del bueno de Rado? Con lo majo. Por cierto, he descubierto que hay un Radomir Smerska que sí, que parece ser que luchó ciertamente con, ¿cómo se llama esto? Con las brigadas internacionales. Así que, igual que va a hacer un personaje de una novela que ahora estoy leyendo, ciertamente, el personaje de... el personaje de... a ver si lo siento por aquí. Ah, sí, está aquí. Igual que el personaje de Liam Devlin, que también estuvo ahí luchando en las brigadas internacionales. Eso es lo que se les quiere decir, mis bien hallados y queridos suscriptores. Por supuesto, hay otro tema, pues el tema de la... Y también, también, por ejemplo, aparecerá aquí Clusot. Yo creo que ciertamente, quizás lo único que no me haya gustado, una de las pocas cosas que no me haya gustado esta novela, bueno, es... Pero es que no podía hacer nada Juan Manuel de Prada. O sea, este personaje pues tuvo una relación con Albert Camus y al final, pues oye, todo lo que... Todo, esto es como el 20 años después. O sea, Ana de Austria aguanta el asedio heroico del duque de Buckingham y va y se somete a Mazarino. Pues aquí igual. Ha aguantado heroicamente a Alich y al director Clouseau y aquí ciertamente al final va a sucumbir a Albert Camus. Yo vuelvo a reconocer que, por ejemplo, cuando a Juan Manuel de Prada se le preguntó sobre este tema, cuando yo le fui a ver dos veces, porque esta novela, por ejemplo, en una de ellas, por ejemplo, habló de la segunda, de Cárcel de Tinieblas, por cierto, un cuadro precioso de Sabater, que esa portada y es lo mejor, la portada de Juan Manuel de Prada. Y luego el otro caso, por ejemplo, y luego fui a la firma de libros, que también se hizo y también tuvo que venir aquí, y ahí tuve mucho más éxito que el éxito que no tuve ciertamente en primer encuentro con Juan Manuel de Prada el año pasado, eso es lo que se les quiere decir. Y fue muy interesante, ciertamente. Yo recuerdo con muchísimo cariño a esa asistenta que ciertamente me hizo esa foto con Juan Manuel de Prada que ustedes pudieron ver en uno de mis vídeos. Esa foto la voy a guardar como un tesoro. Eso es lo que les quiero decir a mis bien hallados suscriptores. Ciertamente, eso es lo que se les quiere decir. Otra de las intrigas, por cierto, sí, vamos a contar el tema de Camille. Este personaje Hubo, por ejemplo, críticas al ver Camille, pero, hombre, que es normal que, vamos a ver, todo lo tenemos que ver desde el ojo de los ojos de Navales y Navales está cabreado porque Navales va a estar ahí. Una de las cosas más interesantes de esta novela es que este personaje va a estar aquí, se va a sentir fascinado por varios personajes. Quiero decir, se va a sentir fascinado, por ejemplo, por Ana Pombo,
por Ana María Martínez Saga y sobre todo por estos dos. Pero hombre, no le va a hacer ascos tampoco a María Casares, que ciertamente lo que hace ciertamente que este personaje se mantenga casto es que ciertamente es su resentimiento. Al final es lo que le va a impedir disfrutar de la salsa de la vida. Eso es como se les debe decir. Y lo mismo pasa también con Ana Herrera, que podría haberla catado, pero al final se la ha decidido dejar al catalán. Pero ciertamente ella le dice que podría haber caído en sus manos, que podría haber sido suya. ¡Haberlo aprovechado, pedazo de tonto! Eso es lo que quiero. Hombre, no todos los personajes aquí se van a mover por, ciertamente, como diría Juan Manuel, esas pasiones plebeyas, como diría el gran Juan Manuel de Prada en la maravillosa novela El Castillo de Diamante. Eso es lo que se les quiere decir. En cuanto a Albert Camus, se les debe decir una cosa. Yo no debería gustarme, pero yo el año pasado le leí La Peste y La Peste me gustó, a pesar de porque Albert Camus es el padre del indiferentismo religioso. Eso es lo que se les debe decir a ustedes, mis bien hallados suscriptores. Es el padre y ciertamente ha influido mucho en el humanismo ateo, ciertamente. Pero a diferencia de Jean-Paul Sartre, no era un ególatra, no era un narcisista y no se y rompió con el comunismo. Y aparte les voy a decir una cosa muy interesante. Este hombre era una persona era de firmes convicciones. Se oponía a la pena de muerte y abogó y a pesar de que le caía mal Brasillach, porque le parecía un canalla, aún así abogó para que no se le fusilase, porque él estaba en contra de la pena de muerte. Eso es muy digno de elogio. Y a mí este hombre me recordó un poquito a Albert Camus, a Orwell, ciertamente. Creo que es uno de los grandes intelectuales que se opuso ciertamente al comunismo y al estalinismo, como Raymond Aron haría, por ejemplo. Eso es lo que se les quiere. Por ejemplo, el dato de los 11.000 personas asesinadas por las por el ejército de las sombras por ejemplo por la resistencia francesa, lo obtuve ciertamente de un artículo de Religión en Libertad muy bueno. Pues Albert Camus, por ejemplo, sí, yo creo que tiene algo de Orwell y también con el físico de Humphrey Bogart. Y voy a decirles una cosa, igual que en el caso de Orwell, ya sabemos que Orwell se acercó muchísimo a Evelyn Waugh y ciertamente el hecho de que, y solo eso, y como murió joven, no pudo llegar a cristalizar su conversión. En el caso de Camus, me consta ciertamente que se estaba acercando ya el protestantismo. Me hubiera gustado saber si ciertamente, si hubiera avanzado el tiempo, si Albert Camus hubiera llegado a ser ateo. Yo creo que fue su accidente y su muerte tan temprana lo que impidió ciertamente la conversión de Albert Camus. De ahí que yo le tenga cierto aprecio a Camus, a pesar de que es alguien que no debiera gustarme. Eso es lo que se les quiere decir, ciertamente. Eso es lo que se les quería personalmente decir, ciertamente. Creo que hay algo muy importante que se me ha pasado por alto y que iba a comentar. Se estaba diciendo ciertamente que Fernando Navales, ciertamente... Ah, sí, hay una parte muy interesante, por ejemplo, es el tema de Rusia, ciertamente. O sea, por ejemplo, ya sabemos que de Prada siente fascinación por Rusia, porque la considera la Santa Madre de Rusia y está convencido y se siente fascinado por Dostoyevsky, se siente fascinado por Solzhenitsyn, por Bulgakov, por Berdiayev y todos aquí estos. Y de ahí sus simpatías prorrusas. Es evidente que eso sí que está presente en la novela. Y se debe reconocer que, por ejemplo, aquí sí que cuenta, por ejemplo, los desastres que está teniendo Gildemaro en el frente este. O sea, y esto nos lo cuenta. Y también aparece aquí un tema que ya trató, por ejemplo, en la novela Me hallará la muerte. O sea, esa novela contaba también las peripecias de la División Azul, por ejemplo, y hay un personaje, Rodrigo, que habla de eso, de los desastres que también aparecen. Y también aparece, por cierto, el tema de las fosas de Catín, ciertamente, que también Jiménez Caballero, que es alguien con el que, supongo, ese personaje de Jiménez Caballero, supongo que aparecerá ciertamente en la novela se supone que si va a hacer la parte de la guerra civil en la que está envuelto Fernando Navales, supongo que este personaje aparecerá y trabajará codo con Navales, aunque Navales le parezca un pelmazo insoportable, a pesar de compartir, se supone que la misma ideología, pero Jiménez Caballero es mucho más radical y dice que es un poco plumbeo. Aquí, por supuesto, sí que se cuenta el tema. Yo les quiero decir una cosa que ya he tratado en mi crítica. Si ciertamente
Gildemaro hubiera tratado a los rusos como ciertamente trató a los franceses, y esto es lo que quiere decir Juan Manuel de Prada, si ciertamente los hubiera tratado igual, seguramente hubiera podido acabar con el comunismo y con Stalin. Yo ciertamente es lo único que lamento de la Segunda Guerra Mundial, que no hubiera que ciertamente Stalin tuviera la miserable suerte que tuvo, eso es lo que debo de reconocerles. Yo ciertamente muchas veces me había planteado ciertamente la hipótesis de qué hubiera pasado si Rusia hubiera sido invadida por Alemania y Japón hubiera también participado y se hubiera unido, y hubieran hecho lo mismo que le hicieron a Polonia, por ejemplo. Eso es lo que me hubiera gustado a mí, pero ciertamente Zhukov ya había derrotado a los japoneses antes. Pero oye, en lugar de una guerra absurda y estúpida, ¿por qué no concentrar los esfuerzos en Rusia? Que seguramente hubieras tenido muchísimo mayor éxito. Y además es que hubiera resuelto el problema del espacio vital. Para mí fue una estupidez, pero bueno. Esto ya no tiene nada que ver con esta crítica, pero oye, lo planteo porque es un tema interesante y seguramente nadie lo habrá planteado, seguramente. Es una de las partes más interesantes, por ejemplo. O sea, también es muy divertido, por ejemplo, el número vodevillesco que hacen tanto César González Ruano como el personaje de Fernando Navales en la embajada rusa, que los nazis exhiben como si fuera un parque de los horrores, ciertamente. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes, mis bien hallados suscriptores. Eso es lo que... Pero esa parte me gustó mucho. Sí, aquí, por ejemplo, el tema de Katyn se cuenta. Yo les quiero decir una cosa. Fueron los soviéticos, es evidente, y ahí murió, por ejemplo, el padre de Andrés Bagda y lo mejor de la intelectualidad rusa. Pero quiero decirles una cosa, y esto también se debe decir, que los nazis habrían hecho lo mismo que los soviéticos. Y eso, y yo, simpatías por el comunismo, ninguna. Los odio. Tanto como a los nazis, o más incluso. Puede que a los dos, bueno, a los dos los odio igual, ¿qué vamos a decir? A los dos los detesto igual, eso es lo que se les quiere decir. Pero Juan Manuel de Prada no está de acuerdo en que eso de buenos muy buenos y malos muy malos y que personajes y no les gustan los personajes monolíticos, y eso por lo menos lo ha evitado ciertamente. Eso es lo que se les quiere decir, que ha evitado ciertamente esta trama, ciertamente. Ha evitado ciertamente encasillarse y ciertamente que unos sean muy buenos y otros muy malos. Y eso es, por ejemplo, uno de los mayores aciertos de esta novela. Eso es lo que se les quiere decir. Yo ciertamente les voy a decir una cosa. Yo creo que el tema, para mí, el tema de la forma en que Gildemaro trató a los rusos fue clave. Si hubiera entrado como un liberador y aún así entrando mal, porque Gildemaro entró fatal, Adolfo Gildemaro entró fatal ciertamente, aún así tuvo el apoyo de una gran parte de los ucranianos, que ciertamente no queremos ver, pero el papel de Ucrania, cómo debió de ser de bestia el Holodomor, que es que aún entrando como un bestia salvaje, dedicándose ahí a matar judíos y matando eslavos como una bestia, o sea, aún así hubo una gran parte de los ucranianos que le siguieron. Yo me pregunto, ¿por qué no entraste como un liberador? Si es que es la pega, ciertamente. Si es que curiosamente, yo voy a decir una cosa, aquí que Dios me perdone, pero lo único aquí justificable que yo encuentro en Gildemaro es que hiciera una cruzada contra el comunismo y contra la Unión Soviética. Yo lo único que lamento es que haya sido ese canalla el que la haya hecho, y no haya sido Inglaterra o Francia, para liberar que tendrían que haberla hecho en los 20 o en los 30, y así nos hubiéramos ahorrado no sé cuántos años de miseria que hemos vivido y de una Europa partida y dividida en dos. Eso es lo que les quiero decir. Yo les vuelvo a decir una cosa. Si hubiera tratado con dignidad a los rusos, ciertamente Hitler habría tenido posibilidades de ganar la Segunda Guerra Mundial. Y otra cosa, también, bueno, sublevar a los árabes contra Inglaterra hubiera sido también otro golpe de efecto que estuvo intentando y no le salió bien. Ciertamente porque controló las dos zonas más levantiscas, que eran Persia, al Shah, que tenía simpatías felonases, lo controló, y también, por ejemplo, a Farouk, al sultán Farouk en Egipto, los controló. Eran los dos pocos que se le podían levantar y los frenó bien. Inglaterra, con inteligencia. Y en el caso, por ejemplo, y yo ya me remito a la biografía de Jan Kershaw, que el gran, que si, no, lo que decía, sí, Jan Kershaw, que por ejemplo dijo que Gildemaro libró una batalla crucial contra los católicos y contra los judíos y la perdió. O sea, lo que no consiguieron los socialdemócratas ni los comunistas alemanes, porque ya los comunistas estalinistas, eso sí que ya le ganaron la batalla, eso sí que se le debe decir personalmente.
los filocomunistas, los comunistas nazis y los socialistas no fueron la clave para la derrota, sino los católicos, ciertamente, y los judíos, ciertamente. Y lo decía Sebastian Hafner, que si seguramente Hitler no hubiera, digo, perdón, Gildemaro no hubiera perseguido ciertamente a los judíos, seguramente habría podido inventar todas las armas de las que se jactan los alemanes en esta novela que iban a utilizar y contra los aliados. Seguramente las podría haber inventado y habría ganado la guerra. O sea, lo que nos cuenta, por ejemplo, Christopher Nolan en Oppenheimer lo podría haber tenido los nacionalsocialistas. ¡Ay, qué miedo! Menos, ¡ay, qué miedo! Eso es lo que les quiero decir. Y esa es la clave, ciertamente. Hay una trama que también es muy fascinante en esta novela y es la trama, por ejemplo, de El asesino en serie de Petiot. Es una de las tramas más fascinantes y esta, por ejemplo, yo creo que es una trama un poco lerrousiana, pero el protagonista, Fernando Navales, nos habría dicho que es una trama absolutamente simenoniana. Mi padre sí que ha leído más a Simenon, yo sí que le he leído una, pero a mí no me dejó, y de ahí supongo que me refiero a Lerroux, pero yo creo que ciertamente esta trama simenoniana, ciertamente cómo se cuenta, y sobre todo muestra una cosa, que a lo mejor la resistencia no era tan maravillosa ni tan idílica como se nos contaba. Esta trama del asesino en serie lo deja bien claro, por supuesto, esta trama. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes. Y eso es lo que es uno de los puntos fuertes de esta novela, sin ninguna duda. La trama de la resistencia francesa, de esa trama del asesino en serie. Y es también fascinante. Y bueno, el personaje de Victoria de Kent, yo en mi crítica había sido muy duro con Victoria de Kent, eso es lo que se les quiere decir, mis bien hallados suscriptores. Me había mostrado muy duro con Victoria de Kent. Eso es lo que se les quiero decir personalmente. No, yo creo que ahí fui muy injusto. Yo creo que ciertamente todavía me ha pasado como un poco como Ana Pombo y que todavía me ha costado mucho perdonar ciertamente. Ya saben que ustedes que hay una parte de España que amarán, pero hay otra parte que, como decía el poeta, que les helará el corazón. Pues eso es lo que me pasa, que yo tengo todavía que perdonar esto. Yo cada vez que pienso por ejemplo, en la guerra civil y en el Frente Popular, pues pienso que quieren que les diga la persecución religiosa, es el holocausto católico y las masacres. Ciertamente, que ninguno de los dos bandos estuvo bien, pero es evidente, uno decidió aliarse con los nazis y con los fascistas y el otro, pues, en lugar de buscar ayuda en los aliados, pues las buscó en Stalin. Así que para mí ninguno de los dos bandos está legitimado, ciertamente, y provocó. Y bueno, no, esos son los, como diría Juan Manuel de Prada, y aquí debemos decirlo, refiriéndose a su maestro Leonardo Castellani, son los pecados ciertamente de los ricos con los pobres, ciertamente. No habrían encontrado tanto voluntarismo en las masas en la famélica legión, cuando todavía era la famélica legión, si ciertamente se hubiera cuidado un poco los grandes abusos que se produjeron en el siglo XIX con el liberalismo, donde un montón de gente quedó desahuciada y nunca pudieron encontrar su sitio. Claro, cayeron en las manos de qué? Del anarquismo del socialismo y luego del comunismo. Es verdad que España no era un país que estuviera tan mal, por ejemplo. Mira lo que pasaba en Escandinavia, que todo el mundo tenía que emigrar, o lo que pasaba en Serbia y en otros países. Pero aún así todavía la situación era mejorable, ciertamente, y eso es lo que se les quiere decir. Y por eso muchos se sumaron de buena gana y también es donde cayeras. O sea, si a ti te tocaba en una zona, pues oye, tenías que, aunque no te gustara, tenías que luchar con uno de los dos bandos. Y eso es lo que se les quiere decir. A mí me ha costado. Yo, por ejemplo, Casablanca, yo les debo de conocer que me deja frío e indiferente simplemente porque el personaje de Rick estuvo luchando, por ejemplo, estuvo luchando para la Segunda República Española o para el Frente Popular y por eso no le gusta. Igual que porque no doblan las campanas. Nunca podré simpatizar con el personaje de Jordan, porque lucha a favor del Frente Popular a pesar de la escena brutal, donde por ejemplo, se cuenta cómo precipitan por un precipicio a los caciques y a la gente del pueblo. O sea, por ejemplo, no sé si es Anthony Scholl en el que se queja de que esa película de por quién dobla las campanas era pura propaganda comunista, a pesar de esa escena tan brutal que yo vi. Yo nunca entendí cómo 13TV la proyectó, pero bueno, yo les quiero decir que no voy a cargar mucho con la mano con Victoria Kent. Lo único que voy a decir es que yo ciertamente prefiero al peor de los cristianos que al mejor de los paganos. Y yo voy a preferir siempre al peor de los monárquicos que al mejor de los republicanos. Es lo que voy a decir con Victoria Kent. Quizás el personaje se ensañe demasiado con Fernando Navales. Es un personaje
Es verdad que ella no puede saberlo. Aquí es verdad que sí que muestra una gran sagacidad Victoria Kent y un gran conocimiento, pero no se dio cuenta de una cosa, que este personaje se estaba debatiendo ciertamente entre su conciencia y que seguramente si hubiera tratado mejor a Fernando Navales, seguramente Fernando Navales ciertamente pues habría vacilado un poco menos. Es verdad que ciertamente no estuvo bien que Fernando Navales estuviera utilizando ciertamente a Ana María Martínez Sagui para conseguir acercarse a este personaje, ciertamente. Eso es lo que se les quiere decir. Es muy... Pero oye, al fin y al cabo también muestra... Vamos a ver, este personaje llegó a sobrevivir a Franco y llegó a volver. Y ciertamente, este personaje también protagonizó una polémica fascinante con Clara Campoamor. Se opuso Victoria Kent se opuso al sufragio femenino, por ejemplo. Y en cambio, Clara Campoamor, que era radical socialista, sí, no sé si era radical socialista o radical, creo que era radical socialista del partido de Marcelino Domingo, sí que estuvo a favor de que las mujeres pudieran votar. Bueno, podría ser también el radical de la Rose, pero bueno. Generalmente, la izquierda, por lo menos la izquierda socialista y el anarquismo, suelen utilizar a los colectivos, pero luego suelen dejarlos abandonados. Eso es lo que se les quiere decir personalmente, mis bien hallados y queridos suscriptores. Hay una parte a mí que también me gustó, donde de Prada aquí pone en su sitio al sacerdote independentista Tarrago. Este Tarrago, es el que empieza a lanzar una campaña de desprecio contra Franco, que luego fue recogida ciertamente por algunos escritores católicos como Bernanos, que por cierto, Bernanos nunca perdonó que su querido hijito se uniera a los falangistas en la Guerra Civil Española y que luchara a favor de Franco. Nunca lo perdonó y hubo un cierto sentimiento de encono y de odio de Bernanos contra... Igual que pasó con Maritain. Maritain también estaba en ese barco. O sea, los católicos franceses no fueron tan leales como por ejemplo, los católicos ingleses que, salvo el caso de Graham Greene, y ojo, Graham Greene tuvo una no te creas que apoyó del todo a la Segunda República, porque decidió apoyar al PNV, porque le parecía que era el único partido católico. Por ejemplo, sí que había salido a condenar, por ejemplo, las bestialidades de Plutarco Elías Calle y, el, y el martirio de Pro, pero, por ejemplo, cuando le tocó el tema de la Guerra Civil Española, bueno, pues digamos que no se mostró tan, tan, tan beligerante con las persecuciones religiosas de la Segunda República. Si bien es verdad que directamente también hoy una novela que es el agente de la Confidencial, por ejemplo, sí, es el agente de la Confidencial, porque el cónsul honorario es otra que está ambientada en Paraguay. Pues en el agente de la Confidencial, por ejemplo, sí, es el personaje republicano, pero no deja bien parado a ninguno de los dos bandos, eso es lo que se les quiere decir. A mí me gustó mucho el agente de la Confidencial, pese a que sea un poquito, aunque sea más favorable a la Segunda República Española. Al final no te puedes fiar de ninguna de las facciones, eso es lo más interesante. Pues Tarragó, este personaje influyó en estos tres escritores católicos franceses y Fernando Navales, que ciertamente es la conciencia, por cierto, unas partes del discurso de Navales sí que las suscribe Juan Manuel de Prada, otras no. Es evidente que la crueldad, el arte canallesco, o sea, el uso del chantaje, ciertamente no... Eso no lo haría de Juan Manuel de Prada, nunca haría eso. O sea, es una parte sí que... Esto es como Ginés de Pasamonte, cuando le dice al Quijote, le dice que una parte de lo que ocurrió en la cueva de Montesinos es cierto y otra es producto de tu imaginación. Pues aquí más o menos una parte de lo que hace Navales sí que de Prada lo suscribe y otra parte no. Las partes más canallescas y viles de Navales no. O sea, eso de coger al personaje y zaherirle todos sus pecados, pues eso no lo haría Juan Manuel de Prada, o lo haría de otra forma más sutil y más diferente. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes, mis bien hallados suscriptores. Y lo que se les quiere también decir a todos ustedes, mis bien hallados suscriptores, es que a mí el final de la novela me ha gustado muchísimo. Me ha recordado ciertamente al pianista de Roman Polanski, incluso muchísimo mejor. No sé si de Juan Manuel de Prada habrá leído la maravillosa novela de El hombre muerto en Deptford, pero este personaje, Fernando Navales, pasa un poco como en el videojuego del Baldur Gate 3, que abunda mucho en el tema de los pactos fáusticos y pactar con fuerzas malignas que ciertamente al final pueden llevar a la destrucción, igual que le pasó a Fausto en el Fausto de Marlowe, donde este personaje al final es, digamos, despedazado por los demonios y enviado al infierno. Pues aquí pasa un poco que el personaje de Navales se va a sentir, va a tener esa, digamos,
ese, ese ciertamente, va a tener ese hándicap. A mí me gustó muchísimo cómo Juan Manuel de Prada redime a un personaje, que, igual que podría hacerlo con el nazi que salvó a Spielmann ciertamente en El pianista, o por ejemplo, como hizo Rabe, que durante las matanzas de Nankín estuvo salvando a un montón de chinos. Me gusta cómo redime a un personaje, no les voy a decir cuál, ciertamente. Y luego, ciertamente, yo creo que el final de la novela está muy logrado, ciertamente. Por supuesto, sigue la francofobia de Juan Manuel de Prada y su crítica a las mujeres francesas. Yo debo decirles que en mi juventud estaba tan fascinado por Francia y sentía un gran aprecio por las mujeres francesas. Y de hecho yo todavía me sigo considerando un gran admirador de Marlene Morot. Eso es lo que les quiero decir a ustedes, mis bien hallados y queridos suscriptores. Bueno, yo creo que después de todo este análisis tan completo que se ha hecho de Cárcel de Tinieblas, yo creo que ciertamente es el momento de ponerle esta nota. A este libro le pongo un 5/5. Me ha parecido una novela maravillosa y creo que es el mejor libro del año, pero ojo, y no creo que en estos exactamente 6 días pueda leer un libro mejor que este, pero ojo, que le ha surgido un rival a Juan Manuel de Prada, no en el campo de la ficción, en el tema de no ficción. Y para conocer quién es ese rival tan importante y tan espectacular que le ha surgido a Juan Manuel de Prada, les animo a ver mi siguiente vídeo, que yo ya les digo que va a ser espectacular y creo que aún más complicado y más interesante que este. Eso es lo que espero, mis bien hallados y queridos suscriptores. Bueno, mis bien hallados suscriptores, les dejo y les invito a comer con sus familias. Por favor, denle like a este vídeo, suscríbanse, compártanlo, posten comentarios interesantes y espero que este vídeo haya sido de su agrado. Y bueno, que Dios les guarde a todos, mis bien hallados suscriptores, y les deseo unas felices vacaciones de Navidad, aunque yo, por supuesto, en Navidad es cuando me voy a trabajar. Ya en otros vídeos, mis bien hallados y queridos suscriptores, hablaremos ciertamente de los futuros vídeos, porque tengo preparados más sorpresas para ustedes, aunque ya ciertamente ya no se puedan escribir más críticas en Goodreads hasta que vuelva al trabajo el día 8 de enero, que lo más probable es que sea el jueves. Sí que se les debe decir una cosa, mis bien hallados suscriptores. Lo que se les debe decir es que yo voy a seguir todavía leyendo y aparte que tengo otras críticas. El lector impune, quiero recordarles que me ha hecho una petición. Es verdad que en lugar de utilizar los canales que empleo, o sea, las redes sociales, Instagram y Facebook, debería hacerlo en el canal. Aparte que ya saben ustedes que si postean comentarios, YouTube me premia y me difunde más. Eso es por eso yo les animo ciertamente a todos ustedes a que utilicen esa vía ciertamente de comunicación. Eso es lo que se les quiere decir. Que la empleen y no tengan ningún rubor. Y además a ver, esto yo les digo una cosa. Pídanme lo que puedan. Yo no creo que pueda complacer a todo el mundo. Eso es lo que se les quiere decir. Pero yo estoy a su servicio y voy a hacer todo lo posible, ciertamente, por complacerle a todos ustedes. Eso es lo que se les quiere decir, que yo voy a hacer, que les voy a hacer todo lo posible por complacerles y hacer todo lo que pueda. Al fin y al cabo, un youtuber se debe ciertamente a sus suscriptores y a buscar más audiencia. Y además, no hemos hablado de un tema. Yo quiero decirles una cosa. Ya saben ustedes que hubo dos personas que fueron básicas para la creación del canal, pero una fue mi jefe, que es don Alberto Balaila, a quien quiero dedicar también este vídeo, y otra fue un conde húngaro llamado Miklos Stekeni. Pero también quiero decirles que Juan Manuel de Prada, y no podría terminar este vídeo sin decirlo, fue básico para la creación del canal. ¿Por qué fue básico? Y fue básico por una razón. Juan Manuel de Prada, y esto quiero decirle a Juan Manuel de Prada, hay que tener mucho cuidado con lo que se escribe porque siempre puede haber algún pirao que lo lea y te haga caso. Como ese episodio de esa mujer, que una persona puede estar diciendo que va a hacer una cosa, pero una mujer siempre termina haciéndolo. Es el caso que, por ejemplo, aparecía en el secreto del padre Brown, que es la cuarta historia del caso del padre Brown y que para mí son las mejores. Pues aquí pasa un poco lo mismo. De Prada ciertamente siempre recomendó un mecenazgo. Y es lo que estoy haciendo. Ciertamente, estoy haciendo lo que yo quizás no tenga mucho dinero,
pero sí que tengo una cosa, me gusta muchísimo leer y quiero seguir incrementando mis lecturas, y de ahí que este canal se haya hecho para un único fin. Promocionar a ver, vamos a leer de todo, pero lo que quiero decir es que vamos a promocionar una literatura católica que ciertamente ayude a que el mayor número a cristianizar la sociedad y a que el mayor número de personas las lean. De ahí que Juan Manuel de Prada fuera básico, y por eso para mí, aunque a él no le guste, él fue clave y fue el tercer miembro que ciertamente fue decisivo para la creación del canal del Rincón del Bibliófilo, y por ello quería darle las gracias. Yo solo le pido que, ojalá, vamos a ver, tenga el proyecto que tenga literario, si va a continuar las aventuras de Navales, él dice que si tiene salud lo hará, que si no, no, pero lo que se les quiere decir es que yo le voy a apoyar. Yo le voy a apoyar, haga lo que hagas. Aunque escriba la novela entre medias en el que ocurrió entre las máscaras del héroe y Mil ojos esconde la noche, o escriba ya la cuarta parte de las historias de Navales, o escriba lo que escriba. Yo a Juan Manuel de Prada le voy a apoyar. Y otra cosa, me comprometo a que si Juan Manuel de Prada, cualquier persona que sea amigo de Juan Manuel de Prada, o sea uno de los escritores que le frecuentan ciertamente, por favor, que este canal es suyo, puede hacer lo que quiera con este canal, y si quiere que yo lea sus libros y hable de ellos en este canal, yo lo que se les quiere decir es que les invito a ello, o sea, que me digan, mira, Fons, Juan Manuel de Prada ha recomendado mi novela y quiero que tú la leas y que me hagas una crítica y la des a conocer al mundo. Igual que he ayudado ciertamente a otros amigos míos. Yo esto lo he hecho ciertamente porque, como dijo una persona, la persona que más quiero de este mundo, yo quiero compartir todo lo que amo con vosotros. Por eso se creó este canal y únicamente para eso. Y bueno, ya ciertamente me despido, y que debería haberlo hecho. Ya saben que esto es como Romeo y Julieta, que uno se estaría todo el día diciendo adiós hasta el amanecer y aún seguiría. Así que muchísimas gracias, que Dios les bendiga y feliz Navidad.